¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y en María Visión estamos muy contentos el día de hoy porque hemos preparado un programa excelente para usted. Este programa ha sido llamado Concilios y ya lo verá cuántas cosas podemos aprender estudiando los concilios de la Iglesia Católica. El programa tiene como objetivo principal conocer mejor a Dios, conocer mejor su iglesia, la tradición católica, para de este modo amarlo mucho más y poder servir en la iglesia más perfectamente. Ya verá cuántas cosas buenas vamos a tener en este programa. Esperamos que nos acompañe y quédese con nosotros. Le decía hace un momento que en María Visión estamos estrenando este programa denominado Concilios. Y este programa tiene que ver muy directamente con un llamado que nos ha hecho el Papa Benedicto XVI al Año de la Fe. En este Año de la Fe, pues él nos ha pedido de una manera muy especial que profundicemos en dos cosas, en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y respondiendo a ese llamado es que hemos preparado este programa en el que hablaremos de los concilios, pero iniciaremos hablando del Concilio Vaticano II durante el Año de la Fe, para después ir tomando todos los concilios a partir del primer concilio de Jerusalén, que ya veremos más adelante, fue en el año 49 después de Cristo. Pero fíjese, además, este día es muy importante porque nuestro patrono, providencialmente, es Santo Tomás de Aquino. Y además, quiero presentar también aquí a alguien muy importante. En realidad, este programa tiene dos padrinos, que son Fabiola Orozco. Sí, Fabiola Marta Orozco, Fabi, que todos conocen, que es conductora del programa Ponte las Pilas. Hola. Que se presenta los jueves aquí en María Visión también, a las 8 de la noche, y del que he sido invitado pues a numerosos programas, y bueno, pues ella es una madrina de este programa porque gracias a ella, desde luego, primero gracias a Dios, a María Visión, y luego también a Fabi y a Rafael Piña, pues es que se está llevando a cabo este programa tan importante. Entonces, pues quiero, pues en primer lugar, agradecer a Dios, agradecer también, pues, a Santo Tomás de Aquino, patrono de este programa, en su día, que hoy estamos festejando muy alegremente, y a Fabi, que está aquí con nosotros. Bueno, ¿qué piensas, Fabi, de esto? Muchísimas gracias, Manuel. Pues, contentísima. Fíjense que, pues, para la familia María Visión, cada vez que se une un miembro más aquí, nos enriquece, nos llena de felicidad, de muchísimo contento, de muchísimo gusto. Este programa tiene tantísima razón de ser, sobre todo en el Año de la Fe. Para nosotros los católicos, este es un año que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Pero el fortalecer la fe va a ser algo muy importante. Manuel Ocampo ha sido invitado a participar en la familia de María Visión por muchísimas razones, pero yo sí quiero presentarles primeramente quién es él, cuál es el campo en el que él se ha desenvuelto y la razón por la que María Visión nos está ahora sí que proporcionando este lugar. Y primero que nada, Dios y la Santísima Virgen María, para que nosotros nos crezcamos un poco más en nuestra fe. Fíjense que el doctor Manuel Ocampo tiene un currículum muy interesante, muy ad hoc, sobre todo para llevar un programa de esta talla, porque digo, conocer los concilios, desde el de Jerusalén hasta el actual, sí es una labor bastante grande, pero creo que un doctor en filosofía como en la talla de Manuel Ocampo es el idóneo. Él es, fíjense bien, él es licenciado en filosofía por la Universidad de La Salle, maestro en humanidades y doctor en filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México. También es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Anáhuac del Sur. También cuenta con un posgrado en filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México, además de estudios de teología de la Universidad de La Salle y también del Instituto Sapiencia. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales y es vicepresidente asociado vitalicio y ha sido presidente de la Sociedad Mexicana
de Filosofía, fundada por nada menos que José Vasconcelos, secretario general de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino en México, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, con sede en el Vaticano. Es académico de nuestra Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente a la Real Española. Y bueno, algo muy interesante de todo su currículum han sido sus publicaciones en materia de filosofía tomista principalmente, ¿verdad? Él tiene entre algunos de sus libros el concepto de naturaleza en Santo Tomás de Aquino, las dimensiones del hombre, un estudio sobre la persona humana a la luz del pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. Filosofía de la cultura, comunicación semiótica y estética, historia de la filosofía 1, el hombre ante el umbral del tercer milenio, ética de la comunicación y de la información. Esto, más estaba para presentarlos a ustedes, estaba viendo todo su currículum, doctor, y además tiene usted numerosos premios a nivel internacional, ha sido conferencista en muchísimos países, en muchísimas universidades, a nivel maestría, a nivel doctorado, tanto en lo que es la Unión Europea, en América, y él en la actualidad ha tenido muchísimas distinciones. Una de ellas que nos llamó mucho la atención es título socio correspondiente de la Academia Pontificia Santo Tomás de Aquino, Ciudad del Vaticano, desde el noviembre 22 del 2001. Y también reconocimiento de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino por ser el autor del libro El concepto de la naturaleza de Santo Tomás de Aquino. Entonces, bueno, pues sus aportaciones también ha sido fundador de varias universidades y abre de las carreras, ¿verdad? Facultades de filosofía. De la facultad. Bueno, pues miren, todo esto son dones de Dios. Realmente nosotros sabemos muy bien, ¿no?, que en nuestra miseria Dios muestra su grandeza, ¿no? Y cuando uno, bueno, pues humildemente acepta todas sus limitaciones y va siguiendo el camino que Dios le va dando, pues Él te va llevando y con el tiempo te das cuenta que hay cosas que Dios hizo y que uno, pues la verdad, ni cuenta se dio cómo las hizo, porque de verdad, pues son cosas que sobrepasan, ¿no? Así es. Pero estoy seguro que este programa también va a ser un medio muy importante para que todos ustedes, nuestros amigos que nos permiten entrar a su casa, estar pues compartiendo estos momentos que espero disfruten muchísimo, porque la verdad, uno de los objetivos del programa pues es disfrutar. ¿Y disfrutar de qué? Pues de conocer a Dios, de conocer su iglesia, la tradición a través de los concilios que son tan importantes. Fíjense ustedes que pues en los concilios es en donde se determina justamente pues las cuestiones principales que hay que tener en cuenta en cuestión de fe y de costumbres en la iglesia. Se dan cánones, se dan decretos que son, sobre todo en los concilios ecuménicos, que son los de toda la iglesia, pues obligatorios para todos. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo, recuerden ustedes, que empezó realmente trabajando con la iglesia, con la promesa de Jesucristo, de que los apóstoles iban a recibir el Espíritu Santo. Y entonces todo aquello que estaba ya en la revelación, que es la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura, pues se empieza a explicitar, es decir, a desdoblar y a profundizar. Y esta profundización se va concretando principalmente en los concilios, como lo vamos a ver más adelante. Pero antes, bueno, pues como seguramente ustedes se han de estar preguntando, ¿qué son los concilios? ¿Cuántos tipos de concilios hay? ¿Qué características tienen? Pues hemos preparado aquí en María Visión un material para que ustedes, pues amenamente, puedan ver esto desde sus casas. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia Católica. Su importancia es muy grande debido a que fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció desde el mes de enero de 1959. El concilio consistió de 4 sesiones, siendo la primera de ellas presidida por el mismo Papa en el otoño del año 1962. Lamentablemente, Juan XXIII no pudo concluir este concilio porque falleció un año después. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín.
Ha sido el concilio más representativo de todos, con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares procedentes de todas partes del mundo y de una gran diversidad de lenguas y razas. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas cristianas. El concilio se convocó con 3 fines principales: promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar una disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos del siglo XX. Se pretendió que fuera una puesta al día de la Iglesia, renovando todo aquello que tuviera necesidad de ser renovado. Una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, incluso con un lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. Trató de la revelación, la liturgia, la libertad religiosa, entre otros temas, siendo sus características más importantes la renovación y la tradición. Pues como ve usted, este fue el Concilio Vaticano II, pero bueno, antes habrá que decir que un concilio es una asamblea de la Iglesia, una asamblea que es convocada precisamente para estudiar o para poner en la mesa asuntos sobre la doctrina católica que va cambiando, que va teniendo, bueno, no es que cambie, sino que hay que irla profundizando, ¿sí? Y que va teniendo nuevos retos porque va dialogando con la cultura, con la civilización, y entonces se convoca a los concilios. Fíjense ustedes, el primer concilio fue el de Jerusalén en el año 49, todavía estaban los apóstoles, y justamente San Pedro, primer papa de la Iglesia Católica, fue quien tuvo que convocar este concilio confiando pues justamente en el Espíritu Santo que los iba a asistir. Y esto sucedió, fíjense, en aquellas épocas porque pues mientras que San Pablo y Bernabé ya habían ido al Asia Menor y estaban yendo hacia Grecia a evangelizar, a llevar la buena noticia, y entonces habían visto la necesidad de bautizar a muchísima gente que no eran judíos, entonces pues empezaron a bautizar a judíos y a otros que eran pues paganos, a gente que no tenía, que eran politeístas, que tenían otras religiones o ninguna religión, pero que se convertía. Mientras que Santiago pues estaba sosteniendo que había que primero convertirse al judaísmo y después ser bautizado dentro del cristianismo. Y entonces, ¿qué resulta con esto? Bueno, pues resulta una discusión, ¿no? Si había que bautizarse inmediatamente o si había que pasar primero al judaísmo y después al cristianismo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que San Pedro, bueno, pues dice, hay que convocar a una primera asamblea. No se llamaba concilio en esa época porque la palabra concilio viene hasta 200 años después, pero ya fue la primera asamblea universal en el que convoca a todos los apóstoles y ahí manifiesta su autoridad, el primado de Pedro, diciendo que no es necesario pasar al judaísmo y después al cristianismo, sino que se pueden bautizar directamente. Obviamente aquí pues hubo desconcierto por parte de los apóstoles, una pequeña crisis, la primera crisis así que hubo pues en la iglesia, y luego, bueno, pues imagínense todas las que ha tenido. Vamos a ver cuántos problemas se suscitan, ¿verdad?, en este diálogo del Evangelio, sobre todo después con la filosofía, y cómo, pues, a través de los concilios y el Espíritu Santo va actuando. Pero todo esto, pues, y estos concilios lo vamos a ver después de un pequeño corte que vamos a tener ahora. Quédese con nosotros, por favor. Pues aquí estamos de regreso, muy contentos en su programa de Mariavisión Concilios, que trata sobre los concilios de la Iglesia Católica. Bueno, también estamos muy contentos de tener aquí a la madrina del programa, Gracias, que Manuel. es Muchas Fabiola gracias. Mata Orozco, una amiga muy querida, que además es conductora del programa Ponte las Pilas, que pasa los jueves a las 8 de la noche, y pues con el que hemos participado en varios programas muy interesantes también.
y entonces pues estamos muy contentos de tenerla aquí. Y bueno, pues también hemos trabajado en programas conjuntos sobre el Concilio Vaticano II y sobre los concilios, así es que ella también está muy preparada en este tema. Y bueno, pues le decía yo a usted que el primer concilio fue el del año 49 en Jerusalén, pero fíjense que hay diferentes tipos de concilios. No todos los concilios son iguales. Entonces, unos concilios son ecuménicos, es decir, universales de toda la iglesia. Otros son locales, son parciales, ¿sí? Pueden ser de un estado o de una provincia, por ejemplo. Saben ustedes que en la Iglesia Católica pues se divide por provincias, las regiones no tanto van conforme a los estados, es decir, a los estados civiles, sino más bien a las provincias. Y entonces hay unos concilios que son nada más locales y sobre todo nosotros nos vamos a enfocar en este programa a los concilios ecuménicos, es decir, a los universales, que son los más importantes de la Iglesia. Pero, ¿sabe usted cuántos concilios ha tenido la Iglesia en toda la trayectoria? Pues concilios ecuménicos han sido 21 después de este concilio primero de Jerusalén, han sido 21 concilios ecuménicos, es decir, de toda la iglesia. Y esto responde pues justamente a toda la necesidad que hubo y todo el despliegue que hace el Espíritu Santo, porque Él es el que va llevando primero a los apóstoles y después a lo que se llamaron los padres de la iglesia, que eran unos aristócratas, filósofos, sabios de esa época, que se convirtieron al cristianismo, porque al cristianismo se convertía gente, pues desde la gente más sencilla, pero con almas muy finas que Dios escogía para su conversión, hasta espíritus muy complicados, sí, filósofos y teólogos. De hecho, la conversión de San Pablo pues fue importantísima, sí, porque San Pablo, siendo un fariseo que tenía además grandes conocimientos sobre la Sagrada Escritura, pues lleva la buena nueva y empieza él a dialogar con los filósofos que se habían convertido al cristianismo y que hablaban en griego, porque recordemos que el lenguaje de la iglesia, el primer lenguaje, desde el judaísmo en el siglo III antes de Jesucristo, era el koiné, o sea, el griego. ¿Y esto qué significa? Que realmente el lenguaje de la cultura era el griego, de la filosofía, y entonces los apóstoles, principalmente San Pablo, pues se dio cuenta de esto. Pero bueno, hemos preparado también un pequeño material nosotros que es para que usted tenga una idea muy general de lo que son los concilios y cuántos tipos de concilios hay. Entonces vamos a pedir, bueno, a nuestros técnicos que pasen este material para que usted pueda conocer estas verdades de una manera más amena. Un concilio de la Iglesia Católica es una asamblea celebrada por la Iglesia a la que son convocados principalmente los obispos por quien tiene autoridad para tratar y puntualizar materias doctrinales, regular la disciplina y reformar oportunamente las costumbres, es decir, para reconocer la verdad en materia de doctrina, de practicarla y proclamarla. Pueden ser concilios ecuménicos generales o universales si el Papa convoca a todos los obispos de la Iglesia, o pueden ser locales, ya sean nacionales o plenarios, si se convoca con la autorización papal y en ellos solo participan los obispos de un continente, estado o región. O bien, pueden ser provinciales si son convocados por el obispo de la diócesis para que participen los titulares de oficios eclesiásticos de esa diócesis. Concilio viene del latín concilium, que significa asamblea. Tertuliano, hacia el año 200, fue quien por primera vez empleó la palabra concilio, pero la práctica eclesiástica de reunirse para deliberar sobre materias eclesiásticas se remonta al periodo apostólico. La palabra ecuménico viene del latín oicumenicum, que significa mundo habitado. Además del primer concilio celebrado en Jerusalén entre el año 40 y 50 de nuestra era, hasta hoy la Iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos. Hasta el año 1054, en que se dio el gran cisma de Oriente y Occidente,
se contabilizaron 8 concilios ecuménicos convocados por el emperador y el papa. Después de estos se han celebrado otros 12 concilios latinos, solo en Occidente, convocados por el papa. El último concilio fue el Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII, quien lo anunció en el mes de enero de 1959 y que tuvo su primera sesión en otoño de 1962. Fue clausurado por el Papa Pablo VI en 1965. Los concilios son una institución apostólica establecida por inspiración de Jesucristo. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, éste les enseñará todas las cosas y les hará entender todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa nuevo que se llama Concilios. Muchísimas gracias por seguirnos en esta bendita señal. Y bueno, pues, Manuel, vemos aquí en Voz en Off a Rafael Piña, padrino también del programa. Muchísimas gracias. Así es nuestro padrino y nuestra madrina Fabiola, Fabi, que, bueno, pues son dos padrinos muy importantes para nosotros y nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino. Pero miren, en este material pues vemos muy bien cuáles eran los concilios y cuáles son los tipos de concilios que hay también. Y bueno, ¿de qué se trata más o menos? Vimos también unas imágenes muy, muy hermosas, cómo eran los concilios y cómo van siendo, y vamos a irlos viendo hasta el Concilio Vaticano II. Pero fíjense, continuando con lo que yo le decía anteriormente, pues empieza esta cristianización del helenismo, es decir, de la filosofía y de la cultura griega, y de helenización también del cristianismo, con el diálogo que tienen los filósofos aristócratas y los evangelizadores, principalmente San Pablo y otros que se fueron incorporando. Entonces empieza una forma en la que el Espíritu Santo va realmente desarrollando lo que ahora conocemos como la teología católica. La teología católica no es otra cosa más que la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, más la filosofía. Entonces, esta filosofía, el pensamiento que había en Grecia en esa época, los estoicos, piensen en los estoicos con su vida ascética, ellos pensaban pues en una vida que tenía que controlar las pasiones, en Platón con la idea de bien, Plotino con la idea de uno. Todo esto los apóstoles y los evangelizadores vieron que era muy bueno y que realmente por la vía de la razón habían llegado a las mismas conclusiones que en la revelación judeocristiana, desde los judíos, desde el Antiguo Testamento, pues habían llegado a través de la fe. Y entonces se va incorporando y entonces se va conformando la teología católica, que es razón y fe. Y entonces vamos teniendo, muy importante aquí, en este diálogo, el desarrollo de algunos conceptos fundamentales, sobre todo en la cuestión de las 3 personas divinas, ¿sí? 3 personas y un solo Dios verdadero, ¿sí? Vamos teniendo también cuáles eran las características de Jesucristo. Imagínense, los apóstoles lo conocieron en persona, pero después el Espíritu Santo nos va enseñando cómo en la misma persona de Jesucristo, que es la persona del Verbo, hay 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, fíjense, el término naturaleza va incorporándose, un término que se había acuñado durante siglos, desde el siglo V y IV con los filósofos, la physis, la naturaleza, pues ahora es incorporado al lenguaje cristiano, a la teología católica, y entonces pues empiezan algunas discusiones al respecto, ¿sí? Había quienes negaban la naturaleza divina de Jesucristo, tal fue el caso, por ejemplo, de Arrio. Luego había quienes negaban la naturaleza humana, como por ejemplo Apolinar, que también la negaba. Entonces iba habiendo ciertas desviaciones, porque claro, todo esto no fue tan fácil y había crisis. Y entonces se convocaba a los concilios justamente para aclarar esto. Ahora, hay que tener muy en cuenta también, conociendo, para amar muchísimo a nuestra iglesia, a la iglesia hay que amarla mucho y hay que entenderla en un sentido sobrenatural. A veces nosotros utilizamos el término iglesia y pensamos,
los sacerdotes, las religiosas, los obispos, el papa, no. La iglesia en su sentido pleno, sobrenatural, pues es todos los cristianos, vivos y difuntos, pero encabezados por Cristo, por Jesucristo, y además unificados y vivificados por el Espíritu Santo. O sea, Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, ¿sí? Hemos visto en los evangelios cómo además cada uno de sus miembros vamos teniendo diferentes funciones, todas muy importantes dentro de la iglesia. Entonces, hay que amar a la iglesia, hay que conocerla bien y ver cómo el Espíritu Santo pues fue realmente dando seguimiento y explicando a través de los apóstoles y de lo que fueron primero los padres de la iglesia, después los doctores de la iglesia también, para que fuéramos entendiéndolo cada vez más profundamente, ¿sí? Entonces, todo esto, pues lo vamos a ir viendo poco a poco en los concilios. Los primeros 3 siglos de la iglesia fueron muy difíciles para ella, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Por la persecución de los cristianos. La persecución fue algo tremendo durante el siglo I, II y el III, hasta que se firma el Edicto de Milán en el año 313-314 por Constantino, que realmente no era cristiano, pero como el Imperio Romano se estaba desmoronando en esa época y lo único que quedaba eran los cristianos, él pues realmente para poder ganar a sus adversarios, sobre todo a uno que se llamaba Licinio, entonces dijo, bueno, pues ¿qué es lo que queda? Todo el imperio se desmorona, hay relativismo, ideas, cada quien tiene su verdad, una pluralidad de dioses, y entonces le dicen, pues los únicos que quedan por ahí son los cristianos, los llamados cristianos. Ellos sí tienen unidad y por lo tanto él busca la gobernabilidad y entonces firma el Edicto de Milán para que se acabe la persecución cristiana. Sin embargo, estos primeros 3 siglos se convierten gran cantidad de aristócratas, de filósofos, que son los que van haciendo la Iglesia Católica. Pero bueno, la doctrina católica que se va haciendo más profunda. Pero bueno, tenemos un pequeño corte y después continuamos. Espero que estén ustedes disfrutando este programa y no se vayan, quédese con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa Concilios, estrenando este programa. Les damos las gracias de estarnos pues recibiendo en su casita y también queremos nosotros pues que ustedes nos den sus comentarios y para eso nosotros tenemos un correo que se llama concilios@mariavision.com. En ese correo yo puedo recibir sus comentarios. O si alguien quiere llamar por teléfono, también tenemos los teléfonos de María Visión para hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, porque realmente nosotros aquí queremos pues que todos participen y que también ustedes nos vayan diciendo cómo se sienten y que vayamos explicando a lo mejor un poco más rápido, un poco más despacio. La cosa es que estén pues contentos todos y que esto vaya llegando. Fíjense que pues les decía yo que Constantino pues firma el Edicto de Milán y entonces se termina la persecución. Pero ¿qué fue lo que le tocó a los padres de la iglesia? Pues les tocó luchar principalmente contra las filosofías que había paganas en esa época, ¿sí? Contra el gnosticismo, los gnósticos. Los gnósticos pues eran así como ideólogos o pensadores materialistas que querían introducir ideas raras en la iglesia, para que vean cómo siempre hubo crisis desde el principio. Y entonces, pues, en esos concilios se empezó también a asentar, y desde el principio en el de Jerusalén, que la autoridad del Papa era importantísimo y que la autoridad del concilio, es decir, lo que se decretara en un concilio ecuménico, entonces tenía validez universal, es decir, era obligatorio para todos los católicos, de modo que el que no lo siguiera, pues quedaba excomulgado muchas veces, como fue el caso, por ejemplo, de Arrio, que fue excomulgado, ¿sí? Entonces, tienen carácter obligatorio, y fíjense que de los concilios surgen documentos oficiales,
De hecho, en este programa que vamos a ver, el Concilio Vaticano II, vamos a ver todos los documentos, o sea que prepare su cuaderno, también su pluma para el próximo programa, para que vaya usted saboreando después lo que va siendo cada uno de estos documentos oficiales que salen del Concilio Vaticano II primero y después de todos los concilios que tenemos nosotros, que va a ser desde el Concilio de Jerusalén y los siguientes concilios, que son los primeros 8. Bueno, si tienen alguna pregunta, creo que aquí tenemos algunas preguntas o comentarios del auditorio, es el momento de hacerla. Bueno, tenemos a Edgar Fernández. A ver, le vamos a pedir a Fabi, que es nuestra madrina, que lea los comentarios. Edgar Fernández, muchísimas gracias por llamarnos. Dice, felicita al profesor Manuel y a Fabiola porque, bueno, pues le gusta esto y te agradece tu labor a servicio de Dios. Erika de Madrigal nos llamó y dice a los conductores, felicidades por el nuevo programa. Muchísimas gracias, Erika. Y Ricardo Matavesa también nos llama, programa, qué bueno que hagan este espacio para comprender los concilios, sobre todo con una persona tan preparada. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada de Clara Alicia. Ella felicita, está muy bonito. También felicita a la madrina, muchísimas gracias. Y agradece que estés preparado. Yo creo que también eso que lo agradezco al auditorio, lo hacemos también nosotros también aquí en María Visión, porque es tu tiempo, es lo que tú le quisiste ofrecer a Dios. Y eso, pues si tenemos otra llamada, ella es Josefina Ruiz Valenzuela, dice, está muy interesante, quiero aprender sobre los concilios, es bueno conocer también sobre nuestra iglesia. Pide oración por el eterno descanso de Carmen Vargas, ¿cómo no? Claro que sí, todas las oraciones son importantísimas para nosotros. Cuando una persona llama y nos pide oración, la siguiente misa hacemos la oración por estas personas. Entonces, es muy importante también para nosotros, pues, que ustedes nos pidan oración para que nosotros la llevemos a Dios. Bueno, entonces, fíjense, pues, muchas gracias por todos estos comentarios, por sus felicitaciones, y realmente, pues, el programa es un don de Dios, ¿sí? Entonces, a mí realmente, pues, todo esto que Dios me ha dado, pues, inmerecidamente, yo se los quiero transmitir y realmente doy gracias a esta bendita señal de María Visión, que nos permite este espacio y esta oportunidad para ir saboreando todo esto y teniendo más amor y más cariño a Dios. Tenemos otra llamada. Sí, un saludote para ella, es Aida García Pérez y dice, gracias a los conductores del programa, está entusiasmada por el tema y dice que va a ser tu fan número 1. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que seamos todos fans, principalmente fans de Dios, fans de la Iglesia Católica, a la que debemos amar mucho porque es el mismo Cristo, ¿sí? Bueno, pues tenemos una diapositiva con los 4 primeros concilios, no sé si tenemos tiempo en el programa, en los que se combatió principalmente a este gnosticismo, las herejías del gnosticismo. No sé si tengamos preparado el material, si dé tiempo. O de todas maneras, si no hay tiempo, lo podemos ver. Sí, bueno. Sí. Pero te voy a decir, esto es muy importante, creo que hay que resaltarlo. A veces nos sentimos como, es que la iglesia tiene problemas, y creemos que es la primera vez. Curiosamente, cuando preparábamos el material para hacer el primer programa, veíamos, y me decía Manuel cosas muy interesantes, como, es que esta filosofía es repetida, es que este concepto ya estaba, es que esto ya lo contestamos, y es tan interesante de verdad. Yo voy a invitar al auditorio como madrina, por favor. Las preguntas que tú, siendo filósofo, las preguntas que tú a lo mejor te gusta leer mucho y de verdad necesitas a alguien que te dé una respuesta muy docta, puedes hacerlas perfectamente a él. Y lo importante es cómo él puede dialogar fácilmente a cualquier nivel de filosofía, a cualquier nivel de teología. Y creo que es muy asequible incluso para personas como yo, normalísimas, sencillas, el lenguaje con el que él de repente nos desarrollaba todo esto que fue el concilio al inicio, al principio, al final y todo ese tiempo. Entonces, bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Manuel. Bueno, pues miren, el tiempo, ya ven, se va como, se fue rapidísimo aquí. Y entonces, pues realmente es muy breve, así que espero que pues el próximo lunes nos acompañan aquí o que nos escriban al correo de María Visión, o también les voy a dejar mi Twitter para cosas más rápidas, es @P mayúscula H
L de Lalo, O de Ocampo, S de Samuel, Filos, 1403, arroba PHYLOS 1403. Ahí nos podemos comunicar también en la semana por Twitter para cualquier duda que tengan ustedes, para cualquier comentario, sugerencia. Pero por lo pronto, bueno, ya van viendo ustedes lo importante que son los concilios y todo lo que vamos a poder aprender aquí de esos concilios. Pero lo más importante de todo es ver cómo detrás de ellos está el Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo es el que va explicitando todo el Evangelio y haciéndonos entrar a unas profundidades a través de los padres de la Iglesia. Después vamos a ver de San Agustín y de todos los demás que le siguieron en el siglo XIII y hasta la actualidad el Concilio Vaticano II. Bueno, pues quiero, a nombre de María Visión, a nombre de los padrinos que son pues Fabi y también Rafa Piña, pues darles las gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares y también pues que sigamos festejando hoy, porque todavía no se termina, el Día de Santo Tomás de Aquino, que ha sido uno de los más grandes, si no es que el más grande teólogo y filósofo que ha tenido la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tanto amamos y aquí en María Visión y que todos queremos. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, pues también este programa, y pues les damos la bienvenida a todos para que nos acompañen cada lunes a las 8 de la noche por su canal de María Visión. Muchas gracias por su atención y pues los esperamos la próxima semana. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.